Y bueno amigos, estamos aquí un día más para analizar unas situaciones. Ojo porque vamos a escuchar a la retica de Pep Guardiola que de verdad es bastante hipócrita. Yo creo que ya todos sabemos más o menos este tipo de personaje a dónde quiere llegar. Ha querido meter ahí una pullita por lo de Kevin De Bruyne, que recordemos se perdió el partido de ida por un pequeño percance a nivel estomacal. Y bueno, en este caso vamos a escuchar a Pep Guardiola, vamos a escuchar también algo de un Miguel Ángel, creo que se llama, de la cadena COPE, que ha tirado como un poquito de información con relación a ese tema del central para el partido del miércoles. Y vamos a ver otra cosa muy interesante de el mítico ADN culé. Y con mítico no quiere decir que sea realmente cierto, pero bueno, lo que estaba comentando es que nos vamos a reír muchísimo porque esta gente es que es absolutamente increíble. Vamos a empezar muy rápidamente porque no me quiero enredar mucho, la verdad. Quiero que escuchemos a Miguel Ángel Díaz de la cadena COPE, que la verdad ha dicho algo muy interesante y que me gustaría comentarlo con ustedes. Así que vamos a vernos aquí como siempre lo hacemos en la pantalla principal de Twitter y escuchémoslo porque bueno, es cierto que hay cierto negativismo. Al final, bueno, vamos a escuchar esto y ya lo analizamos. ¿Qué novedades hay en el Madrid? ¿Qué noticias hay? Bueno, datos que alimentan el pesimismo de Paco. El Madrid no ha ganado nunca en el Etihad. 5 visitas, las 2 primeras veces empató y en las 3 últimas... Tiene que haber una primera vez, Miguelito, ya está. Y en las 2 últimas ha encajado 4 goles en cada una. Así que, bueno, el Madrid que también llega en un buen momento, 15 partidos sin perder. Yo creo que el equipo está claro, después de que ayer Militao tan solo tuviera 3-4 minutos de forma testimonial. Al final Nacho va a jugar con Rüdiger en el eje de la defensa. Ayer se permitió 5 rotaciones a Ancelotti. Perdona, que Militao no esté entrando, ¿quiere decir que no está bien del todo? O sea, que no... Bueno, obviamente no está rodado. Está peor de lo que pensaba Ancelotti que iba a estar, yo creo, ¿no? Sí. La idea, como te conté, era que jugara. De hecho, el viernes... Él mismo lo dijo, sí. Hubo un ensayo en Valdebebas a puerta cerrada en el que estaba Militao en el 11 titular, pero al final salió Nacho. Quizás, bueno, pues desconozco todavía si ha sido Ancelotti, si ha sido el futbolista, pero evidentemente ayer no jugó. Yo creo que todo está claro ahora, que va a jugar Nacho al lado de Rüdiger y el resto del equipo está claro. Como digo, ayer pues pudieron descansar jugadores claves como Carvajal, Kroos, Camavinga, Rodrigo y Vinicius, que no entraron en el 11 inicial. Y bueno, pues mañana último entrenamiento en Madrid, viaje el martes a Manchester, entrenamiento en el escenario del encuentro y a ver qué pasa el miércoles. Es una semana clave porque luego también, evidentemente, hay clásico, aunque en el vestuario quedan 7 jornadas después de la victoria ayer en Mallorca, pues quien más y quien menos empieza a echar cuentas de cuándo se puede entonar el alirón. Bueno, ahí está lo que les comentaba, amigos, un poquito en relación a ese tema del central, que bueno, es increíble que el Real Madrid, en una línea en la que parecía estar extremadamente cargada, en la que contábamos con seguramente 2 de los 10 mejores centrales del mundo, Antonio Rüdiger y Eder Militao, seguramente un central de garantías sin más como es a día de hoy David Alaba, y un central que para tenerlo de cuarto central como Nacho era un lujazo absoluto. Ha terminado jugando la ida con Tchouaméni de central, que por cierto le han amonestado a los 40 segundos en la ida y que evidentemente le va a hacer perderse la vuelta en el Etihad Stadium. No creo que vaya a haber mucho cuento al respecto, creo que Ancelotti lo tiene bastante claro al final. Este hombre sabe que el año pasado fue un error. De hecho, ayer lo escuchábamos aquí en el canal reírse cuando le hicieron esa especie de chiste de chascarrillo en el que le preguntaban si Rüdiger podría ser titular en este partido. Es que si no puede jugar Rüdiger el miércoles, yo creo que le va a tocar jugar a Ancelotti de central con Llopis o no sé con quién de verdad. Así que bueno, tenerlo en cuenta, pero noticia muy interesante y creo que hay algo que tenemos muy en cuenta y es que es cierto que el pasado fin de semana o el partido de ayer, del sábado, se pudo sacar importantes beneficios en el aspecto de que muchos futbolistas pudieron tomarse un break que seguramente bastante les haría falta. Vamos a empezar a escuchar a Guardiola porque vamos a escucharlo un par de veces ayer en esa rueda de prensa en la que bueno, el City se coloca líder tras la derrota del Liverpool y del Arsenal y bueno, escuchen esto. Looked at the video back of Tuesday yet? No, I didn't see it. No. Not yet, no. Never do that as a manager. So before, always I had the feeling that it's like a respect for Luton or the other one. For tonight or tomorrow morning, I will start to review all the game and see where they surprise us for the position for the players, and I have to
take a look. I think Carlo, the experience, can do something differently, and I have to be prepared. But at the same time, try to impose our game and try to put pressure through our game to the opponent. Looked at the video. A ver, para empezar por aquí rápidamente, lo de este hombre es absolutamente increíble, es vomitivo de hecho, es que es un bien queda, pero absoluto. Como que él no ha revisado el partido del martes. Estoy casi seguro, desde que la misma noche del martes o el miércoles tal vez, este hombre se puso a revisar porque hacía mucho tiempo que un equipo no hacía ver tan mal al Manchester City, eso hay que decirlo, porque hemos visto auténticos partidazos contra Arsenal o contra Liverpool, pero hacerlo ver mal a tal punto de que Rodri o futbolistas como John Stones, quienes son especialistas en la salida y el manejo del balón, perdieron una cantidad de balones exagerados. Que este hombre no me venga a decir que no está obsesionado con ese partido y que evidentemente ya lo ha revisado. Pero bueno, como les digo, siempre trata de quedar bien ante absolutamente todo el mundo. ¿Ustedes creen que de verdad este Guardiola necesitó mucha preparación para el partido contra el tal Luton que ni sabía que había un equipo que se llamaba Inglaterra? Sí, es que es ridículo, de verdad, me parece ridículo, pero más ridículo me parece esto que vamos a escuchar, que bueno, creo que es 100% Pep Guardiola. Vamos a oírlo. A ver. Mira, Kevin. Yeah. No vomits today. Sorry? Did you want to stay on? And the pitch? No. I'm the boss. With 3-0, 75 minutes. Bench with me. Bueno, con el tema del vómito, de que hay una teoría según los Citizens en la que en el hotel de Madrid se le dio algo a Kevin De Bruyne para que le diera lo que él finalmente le dio, que fue una gastroenteritis, y no pudo jugar el partido de ida. Es ridículo, de verdad, es ridículo, porque de hecho hay varios antecedentes que han pasado con futbolistas en Manchester, y sin embargo tú no ves a nadie, al menos yo que sepa, que me alcance, haciendo teorías conspiranoicas de que enferman a los futbolistas en los hoteles en Manchester. La verdad, me parece bastante increíble. Por cierto, Guardiola, que es uno de los tipos más paranoicos del mundo, que la otra vez lo comentaron que cuando iba a jugar a Madrid, cuando era entrenador del Bayern o del mismo Fútbol Club Barcelona, llevaba su propia agua de Barcelona o de Múnich, porque no le gustaba comprar ni siquiera un vaso de agua en Madrid. Es que es absolutamente ridículo el complejo de este hombre, pero bueno, como les digo, esas pullitas al final lo que terminan es calentando más el partido. Ojalá que los chicos, los muchachos, los futbolistas salgan el miércoles a dar la cara, porque creo que si hacemos un partido al 80% de lo que hicimos en los primeros 60 minutos en el Bernabéu, tenemos muchas posibilidades, y creo que va a depender mucho de que Vini, más allá de las 2 asistencias que tuvo en el partido de ida, pueda tener un partido bueno, un partido decente, y por supuesto lo de Bellingham, que en el partido de ida fue un absoluto fantasma, fue un partido horroroso, pero creo que todo esto se debe perfectamente a la falta de continuidad, porque si lo contamos, Bellingham ha jugado 2 partidos oficiales en los últimos 3 meses, me parece a mí haber leído este dato, que se juntaron la lesión, el parón de selecciones y la sanción que le metieron por el incidente con Gil Manzano en Mestalla. Es que es absolutamente de locos, y bueno, entiéndase este bajo rendimiento como una falta de ritmo absoluta. Vamos a cerrar el video ya para escuchar el podcast de Jorge Jordi, que bueno, en este caso este hombre le pregunta a Tony Freixa qué es el ADN culé, y la respuesta es que es tan ridícula como la misma pregunta de verdad. Justamente frente a un madridista es cuando más fácil tengo explicarles lo que es el ADN. Un cable. Porque es tan sencillo como que a ellos les da igual ganar como sea, aunque sea de forma injusta, aunque sea por penalti regalado. Es ridículo que estemos hablando de penaltis regalados cuando evidentemente estamos ante la sospecha de corrupción más grande de la historia del deporte, ni siquiera del fútbol, la historia del deporte. Estamos hablando que hay una investigación porque se presume que el Barça lleva comprando árbitros o lleva pagando el tema arbitral aproximadamente 50 años. Es que es absolutamente de locos. Pero bueno, vamos a seguir escuchando, pero para que tengan una idea de que esta gente nos está hablando de arbitraje cuando llevan aproximadamente 50 años en este tipo de cosas. Vamos a ver. Están lesionando hasta la final. Les da lo mismo, no tienen ningún tipo de debate interno de cómo han llegado a la victoria, y nosotros, en ocasiones incluso ganando, ese debate existe. Bueno, hoy, mira, lo estamos sacando aquí. Y ya está.
Nosotros somos un pueblo mediterráneo. Nosotros somos un pueblo mediterráneo, tenemos un gusto por la estética, nosotros no queremos las cosas de cualquier manera, tenemos un método, un proceso, un camino para llegar al objetivo. Ellos solo quieren llegar el día que te dan las notas. A ver, ¿qué he sacado? Oye, pero es que ha copiado usted. Bueno, da igual, pero he sacado No solo ganar es ganar. pero me han aprobado. Yo no sé cuántos de ustedes, ya para ir finalizando, se han vomitado con este video que acabamos de ver y escuchar. Pero de verdad, qué ridículo este tipo de personajes. De verdad, me parece absolutamente ridículo un equipo que lleva por ahí aproximadamente 10 años haciendo el ridículo total y absoluto y todavía están con este cuento. Es que ahora con el pueblo mediterráneo, palabras muy similares a la que le escuchamos en su momento a Javier Hernández, en el que decíamos, es que los catalanes solo buscamos la excelencia. Es que es una cosa realmente ridícula y vomitiva. Pero bueno, al final deberíamos estar un poco acostumbrados a estas asquerosidades de estupideces que escuchamos día tras día provenientes desde Barcelona. Como les digo, para tenerlo en cuenta y para reírnos, por supuesto, porque es para lo único que está esta gente, al menos están para divertirnos. Así que háganme saber sus opiniones en los comentarios, lo de siempre, like, suscripción, hoy, mañana y siempre a la Madrid. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.